El tema de hoy se llama Los números de la Biblia. Así dice el Espíritu de Dios a los científicos que fueron antes del año 46 y aún con más exhortación a los que son del año 46 en adelante. Muchos hay con quienes he compartido mis dones, pero pocos reconocieron públicamente que venían de mí, cuando no tardaron en reconocer que todo era solo de ellos. Muchos se apartaron de mí, pero cuando se dieron cuenta y no me glorificaron a mí sino a los hombres mismos, fue tarde. Muchos otros me abandonaron para andar en sus propios juicios, porque prefirieron poner a sus ídolos delante de mí con muchas justificaciones para no reconocerme en mis caminos, haciendo así una ofrenda desagradable delante de mis ojos. Por eso les dejé en la oscuridad, porque ellos se alejaron de la luz, porque el que practica la verdad pide la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los números de la Biblia son el lenguaje de la Biblia, son un lenguaje que contiene mensajes de Dios y se entienden correctamente solo en la fe de Jesús. Estos mensajes son como aquellas pistas que se disponen en el juego del tesoro escondido, pero que solo sirve para los que están en el lugar del terreno del juego, de ese tesoro escondido. Es decir, solo para aquellos que no están en ese lugar del terreno, no les sirven estas pistas. Ahora hablemos del quiasmo de la creación. El quiasmo es la creación de correspondencia de los 3 primeros días de la creación, Génesis 1:1 al 13, y los 3 días siguientes, del Génesis 1:14 al 31. En estos textos se observa que los 3 primeros días de la creación tienen relación en forma paralela a los 3 días siguientes. La relación se halla en forma de espacio de creación y ser creado. Todo quiasmo siempre tiene una conclusión y eso es lo que vamos a demostrar. En el primer día se creó la luz, separó Dios la luz de las tinieblas, el día de la noche, y en el cuarto día vemos que Dios creó las lumbreras mayor, es decir, el sol para el día, y la lumbrera menor, es decir, la luna y las estrellas para la noche. En el segundo día Dios separa las aguas de la expansión, separa los cielos del mar, los peces y los monstruos marinos en las aguas. En el quinto día son creados para que habiten en el mar. Y en el mismo quinto día, las aves que vuelen, crea Dios aves que vuelan en la abierta expansión para que ellos puedan habitar, o en este caso volar en el cielo. En el tercer día, Dios separa la tierra de los mares, pero sobre la tierra crea las plantas. Y el hombre habita allí. El hombre es creado para habitar allí, y los animales para que la acompañen, para que habiten sobre la tierra y se alimenten de toda planta de Dios que Dios designó para comer. Ahora, pero no se ve tan obvio la existencia de un día que sugiera una relación con el séptimo día, es decir, el cuarto y el séptimo día. El sol, la luna y las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y el séptimo día dice que acabó Dios la obra que hizo, reposó ese día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El cuarto día, este día nos sugiere el establecimiento del tiempo, es decir, del calendario solar, debido al ciclo de traslación que cumple la Tierra alrededor del Sol, y astronómico respecto a las estrellas y el periodo de las estaciones. Sin el cuarto día no tendría sentido el primer día, donde es creado el día y la noche. ¿Sí? Porque el cuarto día es creado el Sol, la Luna y la estrella, entonces no podemos hablar de una diferencia de día y de noche. También nos sugiere la estabilidad de las aguas respecto a la Tierra, es decir, la ley de las mareas, porque sin la luna no podrían las aguas estar en su lugar y por lo tanto no tendría sentido el tercer día en que se descubre lo seco de las aguas. Aún más, no tendría sentido la vida misma de las plantas debido a la fotosíntesis y de las estaciones del año y por lo tanto la existencia de los animales y del hombre en el sexto día. En conclusión, el cuarto día señala los cimientos o fundamentos del mundo, es decir, estructura cosmológica y el tiempo cronológico lunar y solar que cuenta la vida del hombre, por lo que el tiempo contado por día de la semana queda definido o completo bajo el séptimo día, que es paralelo al cuarto día. Esa es la conclusión. Entonces, el número 4 debe en sí tener una connotación de fundamento o cimiento. Ahora, lo que esto puede sugerirnos es que en el quiasmo de la creación no solo se señala el espacio y el ser creado, sino además se incluye el autor de la creación, representado por el número 3. El quiasmo está ordenado según la fórmula siguiente. Miren ustedes en un ejemplo. Espacio de la creación más 3 da igual ser creado. Eso es lo que vamos a ver nosotros en la siguiente parte. Miren, ¿ve? Cómo es que un número del primer día de la creación puede llegar al siguiente paralelo. Entonces, un ejemplo es, en el espacio de la creación,
Dios creó al hombre del polvo, de la tierra, puso espíritu en él y entonces fue el ser creado, el hombre, ¿sí? Eso es una de las conclusiones que podemos ver, un ejemplo de ellas. Y si estas conclusiones pueden generalizarse para todas, vemos de que 1 más 3 es igual a 4, 2 más 3 es igual a 5, 3 más 3 es igual a 6 y 4 más 3 es igual a 7. Por lo que la suma de los 3 que vemos ahí, 4 veces, es igual a 12. El primer paralelo, por lo tanto, es la primera suma, y el segundo paralelo, el tercero, y tenemos un cuarto paralelo. De este modo, vamos a ver que es necesario estudiar el número 3. Y de hecho también los 3 primeros días, 1, el 2 y el 3. Según la Biblia, el 3 está dentro del parámetro común, pero la cuarta es ya especial y está fuera de este parámetro. O sea, solamente hasta 3 nomás. Así que cuando nosotros vemos en la creación, vamos a contar del primero hasta el tercer día, y de los demás días ya son derivados de los 3 primeros días. Los 3 primeros días, o los 3 primeros números, mejor así decimos, se derivan a los demás números. Así que 3 está dentro del parámetro común, pero la cuarta ya es especial y está fuera de este parámetro. Vamos a ver algunos ejemplos acá. 3 cosas hay que nunca se sacian en Proverbios: el Seol, y aún la cuarta nunca dice basta, dice el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta, según Proverbios capítulo 30, versículo 15 y 16. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18 y 19. Se dan cuenta que la cuarta ya es irresistible, o la cuarta está por encima del número 3. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no la puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Proverbios, ese está en Proverbios capítulo 30, 21, 23. Y el siguiente, Proverbios 30, 29, 31. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, el ciño de lomos, el gallo erguido, en la versión Reina Valera actualizada, y el macho cabrío. Y el último, que pasea muy bien, dice que es la cuarta: el rey a quien nadie resiste. En fin, este número 3, hasta donde podemos ver, debe expresar, de tener una connotación de gracia divina para el hombre. Porque puesto que si algo sobrepasa ese número 3, entonces Dios no tampoco lo puede tolerar. Y ese ejemplo, como ejemplo, lo vamos a encontrar en el libro de Amós, por ejemplo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque triaron a Galaad con trillos de hierro. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Imagínense ustedes, o sea que solamente la gracia de Dios ha estado representado como el número 3, y el cuarto viene un castigo. Por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y el último texto: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Termina ahí con Amós 2:6. Vamos a hacer ahora el primer paralelo, que es 1 más 3 igual 4. 4, como hemos visto, representa el cimiento, fundamento de la creación, que es producto de la piedra angular, que es el primero o el único. Según Job, capítulo 38, versículos 6 a 7, la estabilidad de la creación fue gracias a esa piedra angular. El 4 es el fundamento para el equilibrio, o para que exista armonía en la tierra o en el universo. Ese texto de Job capítulo 38, 4 a 7 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En muchos textos de la Biblia se hallan los 4 primeros números, de los cuales el primero es especial porque tiene relación con Cristo, y los 3 restantes con Dios o con respecto de su creación. Estamos diciendo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en el Edén era el lugar donde Dios plantó un huerto en el oriente, y fue precisamente el lugar donde puso al hombre. Lo especial que tenía el oriente era que allí, en medio del huerto, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Además,
Salía del mismo huerto que estaba en el oriente un río que regaba primero el huerto y de ahí repartía el cuarto en 4 brazos, según Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10. Ven ahí ustedes las coordenadas norte, occidente y sur, pero en el oriente estaba puesto el huerto del Edén donde Dios puso al hombre. Así que vemos ahí que 3 más 1, que es especial al oriente, es igual a 4, ¿no? Y este hombre era imagen y semejanza de Cristo, digamos así directamente, ¿eh? Después vemos algo especial también en la tribu de Judá. Eso está en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 31-35 y capítulo 30, versículo 1. Vemos que cómo es que el orden de los nacimientos, primero fue engendrado Rubén, luego fue engendrado Simeón, Leví y por último Judá, que fue especial de donde salió el Cristo, ¿no es cierto? Nuestro Redentor. Entonces es el león de la tribu de Judá. 3 más 1 igual a 4. También vemos el orden de las 12 tribus de Israel en Números capítulo 2 versículo 1 al 29. Vemos ahí que ¿dónde se encuentra Judá posicionada? Justo en la parte del oriente. ¿Ven? A Judá. Podemos ver ahí a Judá en la parte del oriente, Isaacar y Zabulón juntos. Y también vemos en Números capítulo 10 21 y Números capítulo 10 versículo 17, cuando marchaban los israelitas según el orden establecido por Dios hacia la tierra de Canaán, ¿quién iba primero en esa fila? Judá. Ahí ustedes lo están viendo. Judá iba primero, ¿no? Entonces eso no se puede negar. Aquí estamos viendo nosotros aquí en la primera fila que Judá estaba yendo primero acá en esta parte, ¿no? Que se puede señalar en la parte de aquí delante, ¿eh? Siguiente. El orden de las 12 tribus en Ezequiel. Miren cómo las cosas cambian acá. Pero hay alguien aquí que es representativo. Es un tipo de lo que fue Jesucristo. ¿Y quién es el tipo del quien fue Jesucristo? José, obviamente. Porque ustedes saben que José también fue vendido por sus hermanos. José llegó a estar en medio de Egipto. José, pero Egipto representa en realidad la iglesia de su entorno judía. Pero José llegó a ser finalmente gobernante sobre todo ese pueblo, ¿no? Y es un tipo en la que está José. Se encuentra también esta vez en Ezequiel, en la parte del oriente. Hay otros textos que además declaran acerca de ese Mesías que habría de venir y que se va a establecer en oriente. Dice, y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Me hizo volver a la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Ezequiel 44, 1 y 2. Luego otro texto dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se tuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde fue que vieron la estrella donde nacería Cristo Jesús? En el oriente, ¿no? Mateos 2:9. Vemos ahí otro ejemplo más representativo acerca del Mesías, por lo menos la característica de ello. Daniel y sus 3 amigos, los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes que mandó a traer Nabucodonosor por medio de Aspenaz, jefe de los eunucos, según Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Características de cada uno de ellos. Daniel, que tenía conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además tenía entendimiento en toda visión y sueños. Era él como profeta de Dios, era prácticamente como la voz de Dios, la voz de Cristo, para dar a conocer no solamente a sus amigos, sino también a los que se encontraban en el imperio. Conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, dice, de Daniel, Misael y Azarías tenían las 3 características que tenía también Daniel, ¿no? Pero Daniel tenía una excepción. Entonces eso es lo que le hace totalmente diferente. 3 más 1 igual a 4. Después vemos también cómo es que se dividen los 4 amigos, Sadrac, Mesac, Abednego y Belsasar, llamado Daniel. Y vemos que en el Daniel capítulo 2, versículo 48, vemos cómo es que el rey engrandeció a Daniel y le puso muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar sobre toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, según Daniel 2:48. Además, vemos también en el horno de fuego cómo es que el rey se aparece allí para poder mirar desde el exterior de la puerta, según Daniel 3:25, y ve a Sadrac, Mesac, Abednego y alguien más que era como hijo de Dios que se movía. ¿Quién más? Pues Jesús, ¿no? 3 más 1, 4.
Y Daniel 2:37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios de los cielos te ha dado poder, fuerza y majestad. Y vemos el orden, ¿no? También que da las características, las propiedades de un Dios majestuoso, reino, poder, fuerza y majestad, ¿no? El número 4, fuera del paradero del quiasmo. De hecho, que hay otros números más todavía, que también que imitan más que todo a este número 4. Y una de ellas, por ejemplo, es la visión de las 4 bestias, que vamos a ver en Daniel capítulo 7. En la profecía se muestran el león, el oso y el leopardo como los imperios que habían de venir. Y la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera y fuerte. El cuarto, el que es de donde sale el cuerno pequeño. Y nosotros ya sabemos de que el cuarto es irrevocable, que la gracia de Dios solamente es hasta 3. Y cuando ustedes leen y dan lectura a Daniel capítulo 7, versículo 10, ven que cuando aparece, después de que aparece esa bestia terrible, espantosa, que es la cuarta bestia, que se encuentra aquí, entonces aparece un juez, se sienta y en ese momento esa bestia espantosa es derrotada en ese instante, ¿no? Es eliminada. Entonces, si alguien quiere suplantar el poder de Cristo, de hecho no puede hacerlo, porque la autoridad de Dios está por encima del poder de ese ser, en este caso de esta bestia, que es la cuarta bestia, ¿no? Tratando de imponerse, tratando de imponer su poderío sobre el Hijo de Dios. También vemos otras partes, como por ejemplo la profecía de Daniel capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío, donde el carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, y hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Vino del poniente, tenía un cuerno notable, dice 1, y en su lugar salieron 4 cuernos notables, a los 4 vientos, del cielo, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿no? Vemos ahí que también en su lugar salieron 4 cuernos también pequeños, también vemos en el macho cabrío. O sea, uno que se impone, ¿ya? Pero lo curioso es que en la parte siguiente del texto de Daniel 8 dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, dice, ¿no? Queriendo imponer sobre el predominio que Cristo tenía en ese instante. Bien, en Apocalipsis 12:10 habla 4 características de Cristo: la salvación, el poder, el reino y la autoridad que pertenece a su Cristo. Dice también, hace reconocimiento que ese último es Cristo, el uno. El segundo paralelo, 2 más 3 igual a 5. Hablemos ahora del segundo paralelo. Significa vida movida por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el 3 significa Espíritu de Dios. Ahora, del 2 vemos que es una división entre el cielo y el mar. Nosotros cuando somos bautizados también por representación sabemos de que salimos del mar, que significa el mundo, hacia el cielo, hacia la vida, de la muerte hacia la vida, según el libro de Romanos. Entonces la suma 2 más 3, que es igual a 5, tendría que significar esto. Por eso significa la vida de Dios de la que el mundo se sostiene también, ¿no? Significa vida movida por el Espíritu Santo. En un texto dice, habla acerca de que Dios es el que dirige, digamos así, la vida de todo ser viviente. Si Dios se retirara su espíritu de este mundo, inmediatamente los seres creados morirían. Así que Él lo sostiene. Ese mar que se representa, a diferencia del cielo, representa el lugar donde está el mundo, ¿sí? Con todas las cosas, y donde se encuentra también ese leviatán que representa Satanás mismo, ¿no? Según Salmo 104, 24, 30. Y vemos acá que en el quinto día, cuando alguien, según la parábola 13:44, encuentra el tesoro, la palabra de Dios, ¿no? Antes de vender todo, y encuentra en él un tesoro especial, ¿qué es lo que hace? Si alguien purifica su vida, va a recibir del Espíritu de Dios. Si alguien purifica su vida, va a recibir mucho del Espíritu de Dios. Y ese número justo se encuentra en el 5 de Sivan. ¿Qué cosa era el 5 de Sivan? Era el día del Pentecostés, era el día en que se celebraba el Pentecostés. Entonces fíjese cómo el número 5 tiene que ver con vida movida por el Espíritu de Dios, ¿no? Es el segundo paralelo. 2 más 3, 5. Hay otro texto más que se encuentra en Lucas 2:52 que ustedes pueden revisar. Y vemos aquí en una profecía también, donde podemos encontrar en ese orden también el número 5.
Hay 5 grupos, como verán: oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Cuántos grupos hay de elementos? Se encuentran 5 elementos, ¿cierto? Hay 5 grupos, y el orden de las partes del cuerpo están de 1 más 6. La cabeza es 1 y el resto son los 6, ¿no? ¿Cierto? Entonces, también vemos ahí que esos 5 también, de hecho, están divididos. Los primeros son oro, plata, bronce, y la segunda ya sí son irresistibles, ¿no? Hay una contradicción entre ellos. El tercer paralelo: 3, ya lo hemos visto, 3 medidas de polvo y 3 espíritus de Dios. Claro, he escrito ahí polvo porque ustedes se acuerdan de que fue Dios, creó al hombre del polvo de la tierra, le puso espíritu de vida, espíritu de Dios, y fue el hombre. Representa al hombre como imagen y semejanza de Dios. ¿Pero cómo? El espíritu del hombre movido por el espíritu de Dios. La voluntad del hombre es semejante a la voluntad de Dios. Son una imagen, todo uno a uno. En Deuteronomio capítulo 19, 9, 10 habla de un texto en la que también se habla de 3 a 3. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado derramamiento de sangre. Entonces vemos ahí, ¿no?, que también son 3 ciudades y se le aumenta a 3 ciudades más. Nosotros podemos ver, por lo tanto, de que la gracia de Dios en realidad está representada por el número 3. El Espíritu de Dios, mientras que todavía está guiando al hombre, guiando al ser, es porque realmente la gracia de Dios todavía se halla ahí. Vemos en algunos mapas, por ejemplo, el número 3. El número 3 en Moisés, ustedes recuerdan cómo es que Moisés fue escondido 3 meses. Luego salieron de Ramesés, también igual, camino de 3 días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio. Luego vemos más aquí, ¿no?, los 3 días estuvieron en este lugar, en Pihagirot, ¿no?, según Éxodo 15, 22, 23. También encontramos más abajo que en el mes tercero llegaron al monte Sinaí, según Éxodo 19, 1, y estuvieron 3 días más, según Éxodo 19 al 11. Luego llegaron al desierto de Parán, y estuvieron ahí 3 días, según número 10, 12 al 33. También vemos finalmente que los espías se escondieron en un monte de Jericó durante 3 días, según Josué capítulo 2, versículo 16. Y Josué reposó en Sittim durante 3 días, según Josué capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren cómo la gracia de Dios podía dirigir a este pueblo a través del desierto, ¿no?, el camino hacia la tierra de Canaán. Vemos también a través de los viajes de Pablo cómo es que él estuvo, pues, en su tercer viaje, ¿no?, 3 meses en este lugar, en Efeso. Estuvo también en Mileto 3 años, según Hechos 20, 21. En Jerusalén 3 días, según Hechos 21, 15. 3 meses también, según Hechos 21, 2, en Creta. Y luego hubo una tempestad, tanto parece que duró durante 3 días. Y llegaron a este lugar que está aquí hasta Siracusa, ¿no? Y Pablo se hospedó en Malta por 3 días, según Hechos 28, 7, y estuvieron 3 meses en la isla. 3 días estuvieron aquí en Regio y luego prosiguieron su camino hacia Roma, ¿no?, después de su siguiente viaje. Entonces, el cuarto paralelo y el último, el fundamento de la creación movida por el Espíritu de Dios. Ahora, es toda la creación movida por el Espíritu de Dios. Representa la condición completa inicial de la creación de santidad y reposo. Dios quiere que nosotros entremos al reposo hoy en día. Así como también 3 más 3 da 6, donde las condiciones de ser polvo de la tierra, ese polvo, esa harina que sirve para hacer una nueva masa, tiene que ser pura, tiene que ser purificada, tiene que darle 3 medidas de harina para que la levadura entre ahí y el Espíritu de Dios crezca en abundancia. Entonces, este mensaje en realidad es un mensaje especial, precioso, en la cual nosotros podemos proclamarlo, que empieza con un tema de purificación. Y en realidad, si ustedes ven el mensaje de tercer ángel, a eso apunta, a que nosotros también entremos en el reposo de Dios, a que nosotros estemos preparados para entrar en el reposo de Dios y toda la creación vuelva a ser restaurada, tal como fue en la creación inicial, ahora sí a una nueva recreación, gracias al poder de Cristo Jesús. Al tercer día, dice unos textos que se encuentran aquí en número 19, 12,
Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purifica, no será limpio el séptimo día. ¿No? Hay una relación de 4:3. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a una persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos, según número 31:19. Las 4 fiestas de primavera ceremoniales se celebraban en la época de primavera: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta del Pentecostés, ahí tenemos 4, y los 3 siguientes en la época de otoño: la fiesta de las trompetas, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos. 4 más 3 igual a 7. Nosotros vimos todo el fundamento de la creación, las bases de la creación, nos dirigen a que nosotros podamos tener el poder del Espíritu de Dios y entrar al reposo de Dios gracias a las 3 fiestas finales, ¿no? Juan capítulo 16, versículo... en realidad este es Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pregunta: ¿quién es la luz? Juan capítulo 1:1 dice que en el principio era la luz, y la luz era el verbo, y esa luz alumbraba en medio de todos los hombres, y esa luz única representaba a nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos un esquema. Nosotros, como siendo imágenes, hijos de Dios, el hombre es el que tiene que acercarse a su Creador a fin de que pueda entrar en su reposo. Salimos de la oscuridad, pero salimos gracias a esa luz que nos ilumina, que ilumina la oscuridad, que aparta, que a partir de un principio la oscuridad de la luz, para que nos acerquemos a Él. El Señor puso a la luz el nombre de día en el día. 1. La luz representa al mismo Señor Jesucristo, quien nos trae de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, cada día de la semana de la creación, que son 6 en total, nos llevan hacia el séptimo, hacia el reposo en Cristo mismo, en Cristo Jesús, para ser imagen y semejanza de Cristo Jesús mismos. No hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 17. Que Dios nos bendiga en este día y que podamos haber comprendido estas lecciones del mensaje de los números de la creación y de la redención.